Esta semana se ha debatido en el Pleno del Parlamento la reprobación de la consejera de Salud, Santos Indurain, que pedía Navarra Suma, y por otra parte la Cámara Foral ha intentado rechazar ese recurso que ha interpuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid a cuenta de los fondos europeos, diciendo que ha sido un reparto arbitrario el que ha recibido, entre otras comunidades, Navarra. Pero esa declaración institucional no salía adelante porque Navarra Suma votaba en contra. El Parlamento de Navarra quería mostrar su rechazo al recurso interpuesto por Isabel Díaz Ayuso contra el reparto de los fondos europeos, pero Navarra Suma lo ha impedido votando en contra. Navarra ha recibido 3 millones de euros de Europa que, dice la presidenta del PP madrileño, no se han concedido de manera transparente, sino arbitraria. El portavoz del PP en Navarra, hoy portavoz de Navarra Suma, dice que no se trata de un ataque contra la comunidad foral. Es una manipulación la que se está haciendo de esta realidad. Se está pidiendo explicaciones, se está pidiendo transparencia y no se ataca a nadie ni a ninguna comunidad. Lo que se pide es explicación de por qué y cómo se asignan esos fondos. Y yo creo que esto es importante tenerlo claro, el que no ha habido arbitrariedad. Si ellos piensan que no hay nada que ocultar, no tienen por qué preocuparse, que los tribunales así lo dirán. Pero el resto de los grupos han criticado duramente esta postura de Navarra Suma, especialmente la de UPN. ¿Por qué UPN, por qué Navarra Suma no ha defendido los intereses de Navarra y sí está defendiendo los intereses de la señora Ayuso y sí está defendiendo los intereses del Partido Popular? ¿Por qué Navarra Suma sí ha apoyado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid al partido mayoritario en Navarra Suma, exigir en este caso a su portavoz, el señor Esparza, que tome partido en la defensa de los intereses generales de Navarra? Nos pone de manifiesto una vez más las obsesiones de la derecha en todo lo que se refiere a las mayorías políticas que se pueden articular en Navarra. Unión del Pueblo Navarro muestra su acuerdo con estas decisiones de Ayuso, que nos pueden costar ni más ni menos que 3 millones. Nos parece algo tremendamente agresivo y inútil, pero estamos en el camino de siempre, judicializar la política. Euskal Herria Bildu ha aprovechado para volver a pedirle transparencia al Gobierno de Navarra. Estos 3 millones recibidos de Europa van destinados a un proyecto contra la despoblación en el Pirineo navarro. Las otras comunidades que Ayuso ha puesto en el punto de mira son Valencia, Extremadura y País Vasco. Juan Sánchez de Muñain, parlamentario de Navarra Suma y además secretario primero de la Mesa del Parlamento, gracias por acompañarnos estos minutos. Pues gracias a vosotros, un placer. Lo primero de todo, quería preguntarle precisamente por ese cargo que tiene como secretario primero de la Mesa del Parlamento, para quien nos vea, ¿qué hace, qué tiene que hacer, cuáles son las funciones del secretario primero? Bueno, la Mesa del Parlamento es la mesa que lleva la administración y el examen de las iniciativas que presentan pues, todos los parlamentarios, ¿no? Y pues las va administrando, calificando, y eso se hace de manera colegiada entre los 5 que forman la mesa, presididos por el presidente. El secretario primero pues, tiene una función precisamente más vinculada pues, a certificar acuerdos y a apoyar pues, aquellas labores administrativas o de dar veracidad o dar fe pública de los acuerdos que se van adoptando. Supone de un plus de responsabilidad añadido, ¿no?, al de un parlamentario o parlamentaria normal. Bueno, en alguna medida sí, pero vamos, generalmente estamos muy bien asistidos. Por ejemplo, a la hora de hacer votaciones, ¿no?, creo que es el encargado de hacer el recuento, o de decirlo en alto, al menos. Sí, una de las misiones es precisamente hacer el recuento de las votaciones, que bueno, es una cosa sencilla, salvo en la época esta COVID, donde no estábamos todos presentes, y entonces había que hacer como unas sumas y restas así rápidas, y lógicamente pues con mi escasa habilidad pues me solía confundir bastante, pero bueno, eso se rectificaba sobre la marcha. No suele haber muchas sorpresas, ¿no?, en esas votaciones, en ese conteo de las votaciones, ¿o sí? No, bueno, más allá de que alguno se equivoca o otras veces pues fallan los aparatos electrónicos, o puede que alguna vez pues haya faltado algún parlamentario o alguna parlamentaria, y en ese caso pues no hay solución. Creo que usted es parlamentario desde el año 2011, ¿puede ser? Si no me falla la documentación. Bueno, yo concurrí a las elecciones de 2011, pero prácticamente dimití antes de la celebración del primer pleno porque fui nombrado consejero en ese caso y
dejamos a otro compañero pues, que asumiese las responsabilidades de parlamentario. Por lo tanto, mi primera legislatura, digamos, en ejercicio parlamentario fue la siguiente, a partir de 2015. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué cambios destacaría usted desde ese Parlamento al de ahora? Bueno, pues yo conozco esta legislatura y la anterior. La anterior estaba muy marcada pues, por todos los cambios derivados pues, de todo el efecto 15M, la aparición de Podemos, que parecía pues, que iba a inundar un poco pues, todos esos cambios bueno, quizás reducir menos formalidad y desinstitucionalizar de alguna manera las cosas. Eso ha ocurrido en la legislatura pasada, ha traído cosas, algunas bien, pero otras bastante cuestionables, pues aquellos numeritos con la bandera de Europa que se quitaba y se descolgaba, con algunas otras situaciones que yo creo que se han ido corrigiendo, y en esta yo creo que se han asentado las cosas. También ha vivido estar en el Parlamento como parte del gobierno, como en un partido que estaba gobernando, a estar ahora en la oposición. Ahí, ¿qué diferencias sustanciales o cómo es de diferente ser gobierno o ser oposición a la hora de hacer política? Pues hay bastante diferencia. Bueno, a mí no me ha tocado ejercer de parlamentario de un equipo con el gobierno, digamos, de UPN, ¿no? Pero sí de consejero y tenía que venir a este Parlamento. Pero ¿no? teníamos que venir como consejero. Entonces, bueno, pues como consejero la verdad es que se conocía muy poco el Parlamento, ¿no? Porque respondíamos a las preguntas que nos formulaban los parlamentarios, y aquellas comparecencias íbamos muy, iba a decir muy a la carrera, ¿no? A veces con los tiempos muy medidos, muy acompañados pues, por nuestros equipos, y bueno, pues era una labor pues, complementaria a la propia mente ejecutiva del gobierno. Y luego pues, se conoce el Parlamento ya desde dentro y se comprende que es un trabajo pues, mucho más completo, donde prácticamente pues, tienes que hacer absolutamente todo, desde localizar los textos, las iniciativas, prepararlas, registrarlas, ver por dónde se puede estudiar y cuestionar las cosas, es decir, que es un trabajo pues, mucho más completo. Hay quienes piensan que se ha ido perdiendo un poco el nivel de oratoria en esta Cámara Foral desde unos años a esta parte. ¿Usted, que lo ha podido igual vivir más desde dentro, lo considera así? Yo creo que sí, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Yo creo que, como decía Alfonso Guerra, ha habido un decalaje que yo creo que no está siendo positivo, en general, ¿no? Lógicamente hay grandes y buenas excepciones, pero en general yo creo que no es que lo tuviéramos idealizado, pero yo veía antes, quizás más desde fuera, el Parlamento, y creo que eran unas intervenciones mucho más trabajadas, estaban y quizás menos pensadas para buscar el mensajito, el zasca, el momento vídeo para la red social, sino que estaban pensadas en hacer unas intervenciones quizás más completas, más complejas, y eso yo creo que se ha notado. Lo que tampoco sigue cuajando demasiado es ese acercamiento, ¿no?, de la institución a la ciudadanía. Hace no mucho salíamos a hacer una encuesta a la calle y muchas personas desconocían el nombre de los miembros del Parlamento, desde el presidente hasta diferentes portavoces parlamentarios. ¿Cree que falla ahí? ¿Qué cree que falla? Bueno, yo no sé exactamente lo que falla. Lo que está claro es que todas las pruebas que se han hecho cuando vienen los presidentes del Parlamento, nos hemos referido antes al 2015, venía la presidenta pues, con nuevos aires diciendo vamos a acercar más la institución a la ciudadanía. Prácticamente no se ha conseguido nada en eso, ¿no? Y yo no sé exactamente, supongo que a la ciudadanía no le interesa demasiado pues todo este proceso, y tampoco nosotros sabemos ocuparnos o acertar con lo que en cada momento le interesa a la ciudadanía. Yo creo que estará en las dos direcciones. Sí que hay muy poco conocimiento y muy poco interés por lo que pasa aquí, ¿no? Aunque yo creo que sí que hay cierto reconocimiento de que lo que ocurre aquí pues luego puede tener una traslación en sus vidas, ¿no? Pero del día a día yo creo que hay un interés muy escaso. Entrando un poco más ya en materia política, quería preguntarle por esa declaración que no se aprobaba esta semana, que se quería aprobar, pero finalmente no se aprobaba debido al voto de Navarra Suma, sobre los fondos europeos y ese recurso que ha llevado la Comunidad de Madrid al Tribunal Supremo. Les han acusado desde la oposición de no defender los intereses de Navarra.
Bueno, pues nosotros, que nos acuse la oposición de lo que quiera, nosotros defendemos, pertenezco a un partido que defiende prácticamente al 100% los intereses de Navarra, toma todas las decisiones así, aquí. La presidenta del Gobierno de Navarra y los partidos, algunos de los partidos que la acompañan, ni tan siquiera levantaron la voz cuando el presidente Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros recurrió ante el Constitucional, impugnó el fuero nuevo de Navarra, casi nada. La principal competencia exclusiva en materia de derecho civil y de las más históricas. La recurrió nada más aprobarla este Parlamento. Por unanimidad lo aprobó el Parlamento. La recurrió, no dijo nada. ¿Quién se va a creer ahora que esté preocupada ese partido y esa presidenta porque la presidenta de Madrid ha recurrido no sé qué reparto de los fondos? Porque creerá. Por cierto, recurrir es un derecho, creerá que tiene derecho o porque han estado mal asignados o porque se han asignado sin transparencia. Pues lógicamente nos da igual lo que pueda pensar la oposición, porque nosotros defendemos Navarra cuando realmente pues, hay una razón pues, justificada y no pues, este politiqueo que hoy voy contra la presidenta Ayuso de Madrid, pero no me atrevo a ir contra el presidente Sánchez cuando tengo que defender el Fuero Nuevo. ¿Pero cree Navarra Suma que esos fondos se han repartido de forma arbitraria? Yo creo que es común, ¿no? Se ha denunciado por parte de muchos, no solo de partidos políticos, sino también de agentes sociales que no se están repartiendo, por lo menos con la transparencia debida, que no están llegando con la velocidad, las ayudas europeas no están llegando con la velocidad que debieran llegar, con la urgencia con la que son reclamadas. Yo creo que todo eso pues, está en la sociedad. A partir de ahí, que una presidenta recurra, pues es que está en su derecho. Pues yo, tengo formación jurídica y sé que cuando alguien quiere que su derecho está vulnerado, pues es un derecho constitucional el acudir a los tribunales. Aunque pudiera perjudicar en el reparto a Navarra. Bueno, lo que no sabemos si perjudica, si el reparto que ha hecho el presidente Sánchez perjudica a una Navarra. Probablemente en algunos casos sí, porque en las ayudas previas que se dieron a estos fondos ya es vio como en algunos casos sí que se perjudicaban los intereses de la comunidad foral. Lo que entenderán algunas comunidades que es que se les ha perjudicado a ellos, y es que tendrán que ir a los tribunales. ¿Cómo no van a ir? ¿Quiénes somos nosotros para decirles lo que tiene que hacer cada uno para defender sus intereses? A partir de ahí, es que ya digo, no nos importa pues, las etiquetas que nos puedan poner otros partidos, porque lógicamente nosotros estamos siempre examinando las cosas y mirando a la sociedad. De un tiempo a esta parte, Navarra Suma ha sido muy crítico con la gestión que se está haciendo de la pandemia aquí en nuestra comunidad. De hecho, han dado un paso más, ¿no?, pidiendo esa reprobación de la consejera de Salud. ¿Qué es lo que considera Navarra Suma que más falla en estos momentos? Bien, yo creo que trasladaríamos la pregunta a los ciudadanos. ¿Creen que en estos momentos el sistema navarro de salud se ha deteriorado? La asistencia, que cada uno en su familia, en su entorno vea si la asistencia sanitaria en Navarra, que ha sido referencia en toda España, si en estos momentos se ha deteriorado de una manera quizás mucho más intensa que lo que ha sido la afección de la propia pandemia. Llamemos a los centros de salud, pongámonos en contacto con los profesionales que se están quejando todos los días, los sanitarios, pongámonos en contacto con todas las personas que tienen dificultades para acceder a un centro de salud, algo impensable, para acceder, para que les cojan el teléfono, para que les reciban, para que les den cita, y no es culpa de los que están ahí trabajando, de los médicos, de las enfermeras, de los celadores, no. Hay un sistema de gestión que ha deteriorado la sanidad pública y que ha bajado puestos en el ranking. Antes todo el mundo identificaba a Navarra porque tenía una fiscalidad, porque tenía un sistema sanitario muy bueno, el mejor de España, porque tenía un buen sistema educativo. Ya no tenemos el mejor sistema sanitario y pandemia ha habido en todas las comunidades. Entonces yo creo que esto es tan evidente que un partido de la oposición tiene que estar ahí y denunciar, se está deteriorando el sistema sanitario y los responsables tienen que cesar, tienen que ser relevados, porque no podemos permitir que con más presupuesto tengamos peor asistencia sanitaria. Sobre otro debate de actualidad que también esta semana ha llegado al Parlamento, en concreto al Pleno del Parlamento, el de las macrogranjas. Se pide que algunos grupos que aquí no haya más macrogranjas. Hay una en Caparroso, de hecho, de grandes dimensiones. ¿Qué opina? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo creo que aquí el asunto ha comenzado por algo inédito. O sea, que
yo creo que un ministro que tiene que estar para defender los intereses de su sector vaya al extranjero, en concreto a Inglaterra, y ponga y arroje dudas sobre la calidad de los productos españoles, sin antes haber denunciado ni hacer nada para poder mejorarla si es que estaba mal, pero que un ministro haga esto, en lugar de ir a favor de las exportaciones de su país, vaya perjudicando las exportaciones de su país, tildándolas de mala calidad, pues yo creo que es algo que es incomprensible. Y yo creo que esto es lo que ha desatado. Luego ya lo de las macrogranjas yo creo que ha sido como la explicación, la excusa, es que hay macrogranjas, no hay macrogranjas, vamos a ver si desviamos el debate por aquí por las macrogranjas, pero lo gordo es que un ministro vaya y diga que nuestros agricultores, que el sector está haciendo las cosas mal. Y sobre el tema de las macrogranjas, ¿qué opina en torno a Navarra? Bueno, yo creo que Navarra tiene pues una amplia cultura de ganadería extensiva, no solo por la costumbre, no solo por el sistema de trabajo, no solo por la orografía, por el clima, por un montón de circunstancias, y a partir de ahí todas las explotaciones, pero de cualquier tipo, agrícolas y no agrícolas, que cumplan la normativa y que cumplan la legalidad, pues tienen derecho a funcionar. Y si no son buenas, y si no son adecuadas, quienes están haciendo la normativa tendrán que cambiarla. Pero lo que no se puede es poner el foco o poner el ojo sobre unos determinados emprendedores que están llevando una actividad lícita y autorizada sin vulnerar ninguna normativa, y cuando además quienes tienen que hacer por cambiarla no la cambian. Volviendo al terreno más personal, hemos dicho que fue portavoz del Gobierno, ha sido parlamentario, también fue concejal. ¿Con qué puesto ha disfrutado más o con cuál se queda de todos o qué destacaría de cada uno? Hombre, me tengo por una persona bastante vitalista, ¿no? Entonces yo he intentado disfrutar en todas las responsabilidades, en todos los cometidos que me ha correspondido hacer. Pues hombre, en el Gobierno pues diría que fue una etapa intensa e interesante, ¿no? Y yo creo que con esto resumiríamos y ya no entraríamos en más matices, ¿no? Pues era la etapa 11-15, yo creo que fue una etapa muy complicada, pero también pues tuvo sus cosas buenas. En mi etapa de concejal pues tengo muy buenos recuerdos del Ayuntamiento. El Ayuntamiento es una institución donde hay un ciudadano que está en la calle quejándose de no sé qué y en 2 minutos puede estar en el despacho de alcaldía o le está escuchando medio ayuntamiento o todos los grupos políticos o lo que sea, y hay que empezar a moverse enseguida, y yo creo que esa inmediatez al hacer las cosas y al tomar las decisiones y esa repercusión tan rápida pues es muy reconfortante, y además el Ayuntamiento da un montón de situaciones. El día a día, al final quedan los mejores recuerdos, un montón de situaciones divertidas, por decirlo así. ¿Y lo bueno y lo malo de ser parlamentario? Bueno, lo bueno, pues yo creo que se aprenden cosas, tienes una agenda de trabajo pues importante, pues en relación a leyes, decretos, examen de cosas, discusiones, entonces yo creo que se dispone también de medios, porque no vamos a decirlo, y yo creo que eso es importante, y se aprende y se ve que también desde otra manera se pueden aportar cosas, pues cuando alguna enmienda la comienzas a trabajar y de una u otra manera pues va llegando, y bueno, o expones una posición que luego pues tiene su eco en la sociedad, pues yo creo que eso es importante. Vamos a intentar ahondar más en su parte personal, pero lo vamos a hacer con nuestro test de preguntas rápidas. Muy bien. Me comentaba antes que consideraba que se ha perdido el nivel de oratoria, pero ¿quién es para usted ahora mismo el mejor orador u oradora aquí en el Parlamento? Iñaki Iriarte, sin duda. Es el más formado y el que mejor sabe exponer las cosas, y yo creo, que marca la diferencia. ¿Con la persona con la que más discute o choca aquí en el hemiciclo? Bueno, pues a mí me corresponden los temas de vivienda, y entonces pues me han tocado discusiones con el consejero de vivienda, pero también otras con los portavoces de esa comisión, principalmente, así las que más recuerde. Luego en otros asuntos pues también he discutido con otros compañeros parlamentarios de otros partidos, ¿no? Sí. ¿Y con quién se iría a tomar algo que no sea de su grupo parlamentario fuera de la Cámara Foral? Bueno,
Yo para tomar algo generalmente suelo elegir las compañías, ¿no? Pero bueno, pues oye, con el que toque, ya está. Siempre que no, hombre, procuraría que luego no esté todo el rato con el mismo rollo político, sino que se le pueda ver un poco pues como somos fuera de la política. Pero bueno. ¿Cuál es su lugar favorito de Navarra? El Valle del Baztán, seguro. No sé si es de usar redes sociales, ¿cuál es la que más le gusta, con la que más cómodo se sienta? Soy bastante torpe en todas, uso yo creo que la que más Facebook, porque creo que da un poco de pie a hacerlo de una manera un poco más, te obliga a hacer las cosas de una manera más reposada, es decir, te pone un poco al margen de los calentones. El Twitter yo ni me acerco, o sea, ni tiene intención. Me da mucho respeto. Yo creo que eso no le veo unas más ventajas que inconvenientes. No sé qué emoticono es el que más usa en sus conversaciones diarias de WhatsApp. Bueno, la risa seguro, también ese que hace así cuando tal, ese de los dedos índice y pulgar, y no sé ya cuál más. No sé si. ¿Suele ver series? ¿Cuál serie está viendo? Pues ahora no estoy viendo ninguna serie. Bueno, suelo ver alguna serie de vez en cuando, pero no sé, la última no sé cómo se llamaba, pero era de una de estos coreanos, una serie coreana que se sacudían bastante y bueno, ahora no me sale el nombre. ¿El juego del calamar? No era el juego del calamar, la siguiente, yo creo que era, ahora no me sale el nombre. Una persona que sea su referente, ¿puede ser personal o político? Bueno, pues yo sí tengo muchas referencias. A lo largo de la política tengo muchas referencias pues, importantes. Pues, yo he estado mucho también trabajando y sigo admirando a Yolanda Barcina. Tuve la oportunidad y la verdad, al margen de su inasumible final, pues creo que me quedó también mucha huella por Tomás Caballero. Tuve la oportunidad de conocerlo, es decir, bueno. Y de mi familia pues también tengo mis referentes, pero bueno, eso es. ¿Dónde se ve cuando acabe esta legislatura? Pues no lo sé, pero yo soy abogado y picapleitos y me gusta también ejercer. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa. Juan Luis Sánchez de Muniain, gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. El Centro Virtual del Reciclaje ha hecho su última parada aquí, en el Parlamento de Navarra. Se ha destacado la importancia de aprender a separar correctamente y, sobre todo, intentar reducir drásticamente la generación de residuos. La sociedad navarra es una sociedad comprometida con el medio ambiente y con el reciclaje. Sin embargo, como he sabido, hay que seguir insistiendo, hay que seguir visibilizando la importancia ante la responsabilidad que tenemos ante la emergencia climática. Y partiendo de la idea de que el mejor residuo es el que no se genera, es cierto también que tenemos una sociedad que genera una cantidad considerable de residuos y en la que es fundamental el buen reciclaje para realizar una separación correcta. Dentro de este marco de campañas está esta campaña del Centro Virtual de Reciclaje, que ha recorrido varias localidades navarras y que es importante en esa contribución a concienciar a la ciudadanía de la importancia de separar bien los residuos para luego pues, tratarlos adecuadamente y reciclarlos. Precisamente como ha señalado Unai Gualde, a través de este juego en 3 dimensiones, hemos querido trasladar la importancia de dar un paso más en el proceso de reciclaje a través de la separación correcta de los residuos de cara a su mejor reciclaje, al tratamiento y a la optimización de recursos. Como sabéis, en Navarra, la verdad es que vamos por un buen camino. Hoy os doy un único dato, pero la verdad es que es significativo, y es que la recogida selectiva de materia orgánica en la comunidad foral se ha incrementado en un 181% en la última década, situándonos a la cabeza del Estado. Uno de los objetivos del PRN es la reducción de los residuos en un 12% para el 2027. Reitero porque es esencial que tan importante como separar bien es disminuir drásticamente la generación de residuos, más aún en este contexto de emergencia climática que tenemos que afrontar.